se les está reconociendo un estatus laboral, y la paradoja es que son un servicio de carrera. Esto es una especie de inconsistencia, es un absurdo. Es decir, se les asigna un nombre y el régimen es opuesto al del nombre que se les asigna. Esto es simulación, obviamente, ¿no? Ahora, aquí se podrá considerar que esta especie de ejercicio férreo de control draconiano, violatorio, conculcatorio de sus garantías, es un medio idóneo para garantizar el mejoramiento en la calidad de los docentes. Sin embargo, uno de los puntos más laxos de la reforma es el de la formación. Es decir, todo el acento se puso en la evaluación con miras a la remoción, es decir, una sujeción a una férula, a un control estricto, ¿no? Y por otro lado hay una manifiesta laxitud en lo que respecta a la formación. Yo creo que aquí se ven las intenciones reales, las intenciones subyacentes de la reforma. No quiero ser pesimista, pero yo esto no le veo mayor posibilidad, viabilidad o posibilidad de un desenlace exitoso, ¿no? Y bueno, ya nomás para redondear y concluir, aparte de este terrorismo laboral que se instaura, es también de hacerse notar que aquí hay una especie de inspiración a contrapié de lo que se está haciendo en los países donde se han fortalecido los instrumentos de evaluación. En los países europeos y concretamente también en anglosajones, a lo que se ha recurrido cuando un sistema está muy centralizado, un sistema educativo, entonces se busca simplemente garantizar la participación de los docentes en la toma de decisiones y fortalecer la formación. En los países donde el sistema está muy descentralizado, que es el caso de Inglaterra, donde las decisiones se toman en los centros escolares, ahí se establecen evaluaciones, pero no son evaluaciones punitivas como estas, para intimidar o para comprometer la condición laboral de un docente, ¿no? Sino que son evaluaciones simplemente como una toma de pulso de cuál es la calidad de tal o cual centro escolar. Entonces, aquí ni siquiera la experiencia comparada educativa permite ser benignos o indulgentes en la apreciación de esta reforma. Yo diría ya nada más a modo de conclusión, al margen de que todo este sistema descansa básicamente en dos leyes. Una ley que es la ley, que crea ley orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y por otro lado, la ley del servicio profesional docente. La estrategia fue sustraer a los profesores del régimen laboral del artículo 123 que les garantizaba ciertos derechos laborales. Y por otro lado, la ley orgánica lo que hace es crear toda una arquitectura institucional, además con un gasto exorbitante, un gasto corriente, digamos, desproporcionado, que también va a contrapié de las necesidades de inversión en infraestructura, ¿no?, en el país. Vamos, el dinero se gasta en crear órganos burocráticos, de cuya eficacia se puede tener una duda por demás fundamentada, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto también ya lo digo desde un punto de vista de política pública, hay aquí una contradicción o una paradoja en todo este sistema de reforma educativa. Es decir, el profesor aquí es simplemente objeto del ejercicio de poder, no es sujeto de decisiones. Y por más que revisé constituciones de varios países, en ningún país hay una regulación tan compulsiva y paranoica del ramo educativo como aquí. En los países donde se tiene más éxito en el sistema educativo, la regulación constitucional es general y las decisiones se toman políticamente por las instancias parlamentarias o eventualmente el gobierno. Pero siempre hay contrapesos. Es decir, en los países donde se ha fortalecido la evaluación, se evalúa a los profesores, pero también se evalúa a las escuelas, se evalúa a los directores o a las autoridades académicas, se evalúa al ministro o al secretario de educación. Hay instancias de control, lo que llaman accountability los anglosajones, es decir, es un control integral, no es nada más una amenaza, una evaluación punitiva hacia uno de los actores del sistema educativo. Entonces valga esto también como una reflexión o como una objeción más que le podemos hacer a esta reforma, ¿no? Diría, perdón, a modo de conclusión, yo creo que aquí lo que hay que extraer es que si nosotros vemos esto a nivel comparado, la apreciación que vamos a tener es que en el caso de México esta reforma educativa, por más que se invoquen
organismos internacionales, a la UNESCO, al Foro de Dakar, o que invoquen ya de una manera más hipócrita organismos financieros, y se utiliza el discurso neoliberal de la competitividad y la calidad educativa, no se puede ocultar que aquí hay un sesgo evidentemente político e intimidatorio para toda la organización magisterial. Es evidente, ¿no? Es palmario. Yo aprecio a la vez que este proceso no ha concluido, en realidad comienza. Aquí en México adolecemos de un fetichismo legal, pensando que las reformas en el marco legal per se producen un efecto. Lo que importa es la ejecución, las leyes no se aplican solas, ¿no? Y en este caso el problema se está trasladando obviamente a los gobernadores y a todos los marcos locales. Desde luego que sin haber un ingreso, sin haber un sistema de carrera que promueva o que inste a los profesores al mejoramiento de su preparación, este sistema simplemente ha quedado en una contrarreforma laboral del magisterio. Y bueno, esto ya lo digo como una inquietud y como una preocupación que lamentablemente temo que con el paso del tiempo se vaya a recrudecer todo este escenario. O sea, en fin, es una asignatura pendiente, no lo ha dejado de ser. El artículo 3 constitucional ha sido reformado 9 veces, de las cuales 9 veces, 4 o 5 han sido reformas estructurales. Las demás han sido cosméticas y ya es preocupante esa frivolidad con la que se modifica la Constitución sin hacer modificaciones de fondo, ese gatopardismo, ¿no? Decían los romanos que, bueno, con esa frase sentenciosa en latín, pésima tempora plurimae leyes, ¿no? O sea, en los peores tiempos es cuando más se legisla. Entonces, en realidad, la legislación y la norma lo que hace es encubrir una problemática y no necesariamente resolverla, ¿no? Curiosamente, las épocas de más prosperidad o de más éxito en materia de políticas educativas han sido sin reforma constitucional. Entonces, esto ya nos inspira de sí o de suyo una particular suspicacia, ¿no? Entonces, bueno, espero que aquí mis comentarios algo funestos sean equivocados, pero la verdad es que no hay muchos elementos aquí para asumir una actitud optimista, ¿no?, con esta reforma.